Marco Aurelio reinó como emperador romano desde el 161 al 180 antes de la era común, y es mejor conocido como el último de los 5 emperadores buenos de Roma, después de Nerva, Trajano, Adriano y Antonio Pío, y como el autor de la obra filosófica Meditaciones. Durante mucho tiempo ha sido respetado por encarnar el concepto platónico del rey filósofo tal como se articula en la República de Platón. Un gobernante no busca poder para sí mismo, sino para ayudar a su pueblo. Fue introducido a la filosofía a una edad temprana y sus meditaciones, compuestas durante campaña en sus 50s, dejan claro que mantuvo una visión profundamente filosófica, especialmente estoica, a lo largo de su vida. Su reinado, de hecho, está definido por la visión estoica y es referido como el filósofo por el historiador posterior Dion Casio, 155 a 235 antes de la era común, y el autor u autores de la historia augusta en el siglo IV antes de la era común, una historia de los emperadores romanos. Su perspectiva estoica se expresa a lo largo de sus meditaciones y su visión de la responsabilidad de uno con los demás se expresa en una línea del libro 859. Las personas existen por el bien de los demás, enséñales, entonces, o ten paciencia con ellos. Vivió su filosofía tanto en su vida privada como pública, en la que constantemente ponía las necesidades de la gente antes que sus propios deseos o visión de gloria, y trabajó por el bien común. Sin embargo, es una de las ironías de la historia, ya que su reinado se caracteriza por la guerra incesante y la persecución de la nueva secta religiosa del cristianismo. Aún así, exitosamente llevó a cabo campañas en Germania y gestionó los asuntos del imperio de manera eficiente. Murió de causas naturales después de una enfermedad en el año 180 antes de la era común y fue deificado inmediatamente. Antes de continuar, ¿qué opinas de lo que te estamos contando el día de hoy? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Ahora continuemos. En la actualidad probablemente sea más conocido por la popular película Gladiador, en el año 2000, como el padre de Cómodo, 170 a 192 antes de la era común, cuya decisión de saltar a su hijo como sucesor sirve como el punto de partida para la trama de la película. Contrario a la representación en la película, Marco Aurelio no fue asesinado por Cómodo, y de hecho cogobernaría junto a su padre desde el año 177 al 180 antes de la era común, y lo sucedió sin oposición, aunque demostraría ser uno de los peores gobernantes que Roma tendría que soportar, y su reputación sufrió más en comparación con la de su padre. Marco Aurelio nació en España el 26 de abril del 121 antes de la era común, en una familia aristocrática patricia. Su nombre de nacimiento era Marco Annio Vero, en honor a su padre del mismo nombre. Su abuelo y bisabuelos paternos fueron senadores y su madre Domicia Lucila, conocida como la Menor, del año 155 al año 161 antes de la era común. También provenía de una familia adinerada y con conexiones políticas. El padre de Marco Aurelio murió en el 124 antes de la era común y fue criado principalmente por enfermeras y sus abuelos. Los acontecimientos de su vida temprana son sugeridos por el comentario que hace en sus meditaciones, especialmente en el libro 1, de la correspondencia hecha entre él y su maestro Frotón, y de la historia augusta que, aunque a menudo considerada como poco fiable, es aún citada por estudiosos cuando ciertos pasajes parecen probables. Los detalles de su juventud, por lo tanto, son escasos, pero es asumido que habría sido educado de acuerdo a las prácticas tradicionales de los patricios, aprendiendo griego al mismo tiempo que el latín, y preparado para una vida pública en retórica y oratoria. Cuando estaba en su adolescencia, alrededor del 132 antes de la era común, un maestro llamado Dionecto lo introdujo a los textos filosóficos.
Probablemente se trataran de obras de filósofos cínicos que buscaban vivir de la manera más sencilla y despreciaban todas las convenciones sociales como artificios. Marco Aurelio parece haber quedado bastante impresionado con esta perspectiva, ya que luego llevó un estilo de vida típicamente cínico al vestirse con una capa de lana áspera y dormir en el suelo en lugar de su cama. Menciona esto en el libro 1, en referencia a cómo eligió el estilo de vida griego, la cama plegable y el manto, después de su asociación con Dionecto. Lo más probable es que también hubiera adoptado el enfoque cínico de la comida sencilla y tosca, pocas posesiones y descuido de la higiene básica. Aunque no está claro, parece que su madre lo obligó a parar sus búsquedas filosóficas y concentrarse en lo que ella veía como una carrera profesional más respetable. Algún tiempo después de esto, recibió nuevos tutores en oratoria y retórica, entre los cuales estaba Herodes Ático, nacido el 107 y hasta el 177, después de la era común, y Marco Cornelio Frotón, finales de los 160, antes de la era común, cuyas reputaciones por excelencia en sus artes eran muy respetadas y con gran prestigio. Frotón y Marco Aurelio se convertirían en amigos para toda la vida, y tanto él como Ático ejercerían una influencia significativa sobre el joven Marco Aurelio. Poco después se comprometió con Seionia Fabia, hija del respetado político Lucio Seionio Cómodo, en el año 138 antes de la era común, y hermana del futuro coemperador de Marco Aurelio, Lucio Vero, 161 a 169 antes de la era común. En marzo del 161 de la era común, Antonio Pío murió y el Senado miró a Marco Aurelio como el nuevo emperador. Sin embargo, de acuerdo con los diseños originales de Adriano, Aurelio rechazó el honor a menos que Lucio Vero fuera elevado como coemperador con él. Su solicitud fue concedida y Aurelio y Vero iniciaron su reinado instituyendo programas para ayudar a los pobres y recompensando a los militares con más paga y mayor honor. Alentaron la libertad de expresión, las artes, la educación e impulsaron la economía, al menos por un tiempo. Al degradar la moneda, los dos emperadores rápidamente se hicieron inmensamente populares entre la gente. Aurelio continuó aferrado a sus principios estoicos como emperador, pero Vero, que siempre había sido más extravagante, se complació a sí mismo con fiestas lujosas y regalos caros a sus amigos. La historia augusta registra una especialmente notoria fiesta en donde Vero repartió cuencos de oro, plata y gemas, jarrones de oro en la forma de caja de perfumes, carruajes con arneses de plata, así como muchos otros obsequios exuberantes. La entrada concluye en el costo de esta cena, que se ha estimado en 6 millones de sestercios. Cuando Marco se enteró de la fiesta, se dice que gimió y lloró por el destino del mundo. A finales del 161, antes de la era común, el rey Parto Bologases IV, nacido en el 147 y muerto en el 191 antes de la era común, invadió Armenia, la cual estaba bajo protección de Roma, y la provincia romana de Siria se rebeló. Pero tenía más experiencia militar que Aurelio y tomó el mando personal de las campañas del este. También se cree que Aurelio pudo haber manipulado a Vero para que redujera sus extravagantes fiestas. Las guerras partas duraron hasta el 166 de la era común y concluyeron en una victoria romana. Este éxito no fue tanto a Vero sino al general Cayo Avidio Casio, nacido el 130 y muerto el 175 antes de la era común, quien desplegó de manera brillante a las tropas e ideó las tácticas. Entre el 170 y 180 antes de la era común, Marco Aurelio hizo campaña contra las tribus germánicas y visitó las provincias orientales de su imperio. En el 175 antes de la era común, su general Casio se rebeló en Siria, autoproclamándose emperador, antes de que fuera asesinado por un subordinado. Faustina acompañó a Marco Aurelio en las campañas entre el 170 y 175 antes de la era común, y fue con él a Siria, Egipto y Grecia. Lamentablemente ella murió en el invierno del 175. En el año 178 antes de la era común, Marco Aurelio derrotó a las tribus germanas en el Danubio y se retiró en los cuarteles de invierno en Vindobona. Moriría ahí 2 años después, en marzo del 180 de la era común.
y fue sucedido por Cómodo, aunque trató de preparar a su hijo en la misma manera que Antonio Pío lo hizo. Parece haberse dado cuenta que había fallado. La autoindulgencia y la crueldad de Cómodo marcaron un reinado que no podría haber sido más diferente al de su padre, y demostró ser cierta otra de las máximas de Marco Aurelio en sus meditaciones. En el capítulo 4, 57, lo que no transmite luz crea su propia oscuridad. Se desconoce qué sucedió con las meditaciones después de la muerte de Marco Aurelio, pero de alguna manera sobrevivieron y copias fueron hechas y preservadas. El texto es mencionado en el siglo IV antes de la era común por el orador Themistio Aethlet, y en la historia augusta no se hace más mención hasta el siglo X antes de la era común, cuando el clérigo Aretas menciona haberlo copiado en una carta a un amigo. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Y hasta la próxima.